5 estaciones que cubren que tiene ese sendero de la transformación profunda, y cada uno de ellos nos invita a crecer como adultos emocionales. Y el tema de hoy se llama así: crecer como un adulto maduro. Crecer como un adulto maduro. Y al crecer como un adulto maduro vamos a trabajar para adquirir la cultura del amor. Diga al que está al lado suyo: la cultura del amor de Dios. La cultura del amor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este primer servicio. Ponemos delante de ti, Señor, tu iglesia, tu pueblo, mi vida, como la persona que tú diseñaste y escogiste hoy para compartir tu mensaje, tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, afecte nuestro corazón, afecte nuestro ser emocional y nuestro ser espiritual, Señor, y que seamos transformados a través de ella. Señor, no permitas que ninguna de las palabras que hoy se predique, Señor, se olviden o se extravíen en nuestra mente, Señor, sino que permanentemente la estemos afirmando y recordando, porque esta es tu palabra, la cual transforma vidas, y te damos inmensas gracias porque lo hacemos para la gloria y honra del nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas que yo he aprendido en la palabra es que la cultura de la iglesia se llama la cultura del amor. La cultura del amor. ¿Cómo se llama la cultura de la iglesia? La cultura del amor. Desde el Antiguo como hasta el Nuevo Testamento, el amor es el fundamento de la vida espiritual. El amor es el fundamento de la vida espiritual. Jesús enseñó del amor de distintas maneras y en escenarios diferentes. Se los enseñó a sus discípulos directos, como también a todos aquellas personas que le escuchaban predicar, bien sea en las sinagogas, en las calles, en una barca o en un monte. Siempre Jesús tenía la oportunidad de predicar del amor del Padre. Y la cultura que Jesús trabajó en sus discípulos fue la cultura del amor. A ellos les digo: ustedes seréis verdaderamente mis discípulos si se aman los unos a los otros. Sí, mire que una manifestación de ser discípulo del Señor está asociada con el amarnos los unos para con los otros. Aquí no está hablando únicamente del amor al prójimo, que es otra señal de la madurez emocional y de la madurez espiritual. Pero la primera señal es el amor mutuo, el amor entre nosotros como discípulos de Cristo. La segunda señal es el amor al prójimo, ¿sí? Es una segunda señal de que se está desarrollando en la iglesia una cultura del amor. Jesús, para explicarlo de la cultura del amor, incluso antes de hablar de cuál es el gran mandamiento, él narró una parábola sobre un hombre que bajaba de Samaria. Esa parábola se conoce como la parábola del buen samaritano, para enseñar acerca de cómo un hombre bajaba de Jericó a Samaria, y cómo fue atracado, fue golpeado, fue robado, fue maltratado, y pasaron 3 personas supremamente espirituales. Pasó un levita, pasó un sacerdote, pasó un escriba de la ley, pero ninguno hizo nada. ¿Por quién? Por aquel hombre. Todos tenían algo urgente que hacer. Cada uno tenía una tarea. El uno iba a predicar a la iglesia,
el otro iba a un curso discipulado y el otro estaba atrasado con unas escrituras que debía entregarle a la imprenta. O sea, cada uno de ellos tenía una actividad que hacer y menospreciaron a aquel hombre. Sin embargo, dice Jesús, vino un hombre de Samaria que venía en su cabalgadura y se bajó de su cabalgadura y miró a aquel hombre, lo tomó, le echó aceite, le vendó las heridas, lo tomó y lo colocó en su bestia, en su animal, y lo llevó hasta un mesón, y en aquel mesón le dijo al dueño del mesón: te dejo este hombre, atiéndamelo, aquí le dejo para los gastos, y si algo falta de los gastos cuando yo venga de regreso, te lo pagaré. Y entonces Jesús le pregunta, porque esto se lo está diciendo a un hombre, a un fariseo, ¿sí? Le está diciendo a un hombre que conoce la ley, le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y el hombre ni siquiera le contesta el samaritano, sino dice aquel que hizo bien con el que estaba caído, golpeado y robado en el piso. Entonces Jesús le instruye después, posteriormente, las dos grandes señales del amor, que son amar a Dios por encima de todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Es decir, como quisiéramos nosotros que nos trataran a nosotros, es la instrucción que Jesús hace. En otro contexto, en Juan capítulo 13, nosotros vemos a Jesús lavarle los pies a sus discípulos, y lo hace para instruirles sobre la importancia del servirle al otro como una demostración de madurez espiritual. O sea, es más fácil criticar que servir, es más fácil criticar que amar. Y Jesús, cuando toma el lebrijo, toma el agua, toma la toalla, se acerca a ellos y les dice: voy a lavar sus pies. Y acuérdense que Pedro dijo: a mí no me vas a lavar. Y él le dijo: si yo no te lavo, no tendrás parte en mi reino. ¿Por qué? Porque a Pedro le costaba dificultad que un maestro de la ley, que un superior, le lavara los pies, porque ese era era el oficio más indigno que podía haber sobre la faz de la tierra en ese momento en Israel. Jesús también dijo: un mandamiento nuevo les doy, ¿sí? Y ese mandamiento nuevo es: amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Jesús, en pocas palabras, fue el amor de Dios caminando sobre esta tierra. Ahora, viene una pregunta que es con la cual entro a los respectivos puntos de la predicación. ¿Por qué, si hemos nacido de nuevo, si estamos bautizados con el Espíritu Santo, además bautizados en agua, además nos congregamos, además servimos en la obra del Señor, enseñamos su palabra, somos líderes, nos cuesta tanta dificultad vivir la cultura del amor y demostrar de esta manera que somos adultos emocionalmente maduros? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿por qué, si hemos nacido de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, bautizados en agua, nos congregamos, servimos en la obra del Señor, enseñamos su palabra, tenemos un tiempo devocional, tenemos un tiempo de intimidad, nos cuesta tanta dificultad vivir la cultura del amor y demostrar de esta manera que somos adultos emocionalmente maduros? Y aquí viene entonces un texto bíblico del cual les invito que leamos, que es el texto que nos direcciona en el día de hoy, y es 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿qué? Vamos a repetirlo todos al mismo tiempo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, juzgaba, mas cuando ya fui hombre,
Interesante, ¿cierto? Ese versículo. Interesante ese versículo. Hablaba, pensaba, juzgaba. Diga conmigo, inmadurez emocional. Hablaba, pensaba, juzgaba. ¿Sí? Mire que él no dijo pensaba, hablaba y juzgaba, sino que primero hablaba, luego ¿qué? Pensaba. Se parece a muchos de nosotros, ¿cierto? Que primero hablamos, metemos las 5 y después no sabemos cómo sacar dedito por dedito, ¿cierto? Así nos parecemos mucho nosotros. O sea, la botamos y decimos, es que yo soy sincero. Es que yo soy muy sincero, yo tengo que ser sincero, ¿sí? Y yo no me quedo con nada, pero lo que estamos haciendo es el proceso de inmadurez. Hablar, pensar y juzgar. Eso hace un niño. El niño habla, luego piensa y luego juzga, ¿sí? Pero el mismo apóstol Pablo dice, mas cuando ya era adulto, ¿sí? Mas cuando, dice, cuando fui ¿qué? Hombre, o sea, cuando fui una persona crecida, ¿qué dejó? Dejó lo que era de niño, o sea, ya no hablaba como niño, ya no pensaba como niño, ni ya juzgaba como niño. ¿Qué sucede en la iglesia? En la iglesia es que somos hombres, o sea, somos adultos espirituales, pero somos niños emocionales. Es decir, seguimos hablando, seguimos pensando y seguimos juzgando como niños. Entonces, yo he encontrado 3 razones por las que debemos crecer como un adulto emocional, o 3 razones por las cuales nos cuesta trabajo llegar a ser adulto emocional y nos quedamos siendo adultos niños o adultos adolescentes, ¿sí? O algunos están peores, algunos se quedan siendo adultos bebés. Pero hay 3 razones por las cuales nosotros nos quedamos allí. La primera razón de ellas es porque no tenemos muchas veces identificada nuestra edad emocional. No tenemos muchas veces identificada nuestra edad emocional. La segunda razón es porque no reconocemos que estamos estancados emocionalmente. No reconocemos que estamos estancados emocionalmente por la sencilla razón de que Dios nos está usando. Entonces muchas veces Dios nos está usando y creemos que como Dios nos está usando, la manera como yo me comporto es la correcta. Y pueda que Dios me esté usando como un adulto espiritual, siendo yo un inmaduro emocional. Escuche, puede que yo sea un adulto espiritual, pero sea un niño emocional. Y aunque Dios me esté usando, eso no implica que yo he crecido. Entonces, decido estancarme emocionalmente, decido no avanzar. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Yo soy así y el que me quiera me tiene que querer de esta manera. Equivocada, esa no es expresión cristiana. O sea, no es expresión de un creyente. Yo soy como soy y el que me va a seguir me sigue como yo soy. No es expresión de un creyente. Yo nací así, Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. El pecado te transformó así, que es diferente. Entonces a veces nos quedamos ¿qué? Estancados. Y la tercera razón que voy a explicar hoy es muy interesante. Es porque no tengo un discipulado basado en rendir cuentas. Entonces voy a explicar estas 3 razones del por qué realmente la iglesia no tiene la cultura del amor, y al no tener la cultura del amor se ha estancado en etapas que no debe estancarse. La vida fue diseñada por Dios para crecer, aún en nuestras emociones, crecer, no estancarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, ciertamente mirando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. O sea, tiene que haber una meta de crecimiento. Tiene que haber una meta en la cual tú decides crecer. No te puedes estancar, ¿sí? No te puedes estancar. En la vida
el estanque se hizo únicamente para los animales que pueden vivir en una porquería de estanque. Pero el ser humano fue diseñado para crecer, fue diseñado para avanzar, fue diseñado para que su camino sea de gloria en gloria y de victoria en victoria. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace claro. Es decir, hasta cuando la gente pueda decir verdaderamente a Marcos lo transformó Dios, verdaderamente a Luis lo transformó Dios, verdaderamente a Claudia la transformó Dios. O sea, cuando la gente pueda ver en nosotros la imagen de Cristo, es cuando hemos llegado al final de las cosas. En Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que es nuestra obligación, y escríbalo bien en grande ahí en sus apuntes, es mi obligación crecer emocionalmente. Es mi obligación, es mi responsabilidad crecer emocionalmente. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Voy a leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, porque hace impacto con lo que voy a tratar. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, que nosotros, debiendo ser maestros, todavía seguimos siendo alumnos, ¿sí? Debiendo enseñar a otros, todavía nos tienen que enseñar a nosotros. Y mucha gente, mire, usted conoce cristianos de 20 años que todos los días está pidiendo oración por él. 20 años de ser creyente y todos los días, pero nunca manda un mensaje en el chat que diga: alguien necesita que yo ore por él, por esa persona. Usted no ve un chat así: alguien necesita que yo ore por tal persona. O sea, mucha gente se estanca en la niñez, en ser bebés que todavía hay que sostenerlos con leche. Esos son los que le dan dolores de cabeza a los líderes de Grupo Vida. Ya yo los hubiera echado en mi grupo, de verdad, o sea, de verdad. Yo cuando alguien no crece le digo: ¿sabes qué? Ya tienes 7, 10 años conmigo, no has crecido, ve y búscate otro grupo, búscate otra iglesia. Pero la verdad, la gente tiene que crecer. La gente tiene que crecer. El Centro Bíblico Internacional Medellín fue diseñada para crecer. Para crecer. Yo miro hoy a Sandra en la alabanza y digo: ¿cuántos años tienes acá, Sandra? 3 años. Hace 3 años tenía miedos, temores, hace 3 años no sabía su norte. Mejor dicho, tenía más enredo que un saco lleno de alambre de púa. O sea, estaba enredada. Y uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde la estás haciendo crecer? Ya tiene su negocio propio, ya no le trabaja a otro, ya, o sea, los miedos de pagar un arriendo ya se le quitaron, los miedos de pagar servicio público se le quitaron, o sea, Dios va haciendo crecer a la persona. Me hago comprender. Algo que compartía James el viernes cuando predicaba, qué tremenda enseñanza, ojalá la puedan escuchar, está montada en YouTube. Él decía algo que: bendito tiempo a solas con Dios que nos hace crecer. Por eso tú no puedes pelear con alguien que no quiere crecer. Es decir, es cuando tu hijo se rancha que él no quiere aprender matemática, le puedes contratar el mejor profesor de matemática que no va a aprender matemática porque tomó la autodeterminación de no aprender. Me hago comprender. Así es en el tema emocional. No es que yo soy así, no, tú no eres así. Dios no te diseñó ofensivo, Dios no te diseñó agresivo, Dios no te diseñó para que abras tu bocota y golpees con las palabras a otras personas. Dios no diseñó de esa manera. Tampoco nos diseñó para que nos humillaran. Una cosa es que yo me humille y otra cosa es que otro me quiera humillar. Son dos cosas muy distintas. Dios no nos diseñó de esa manera. Debemos entender que en esta cultura
del amor, nuestro perfil emocional debe ser identificado. Yo tengo que identificar a través de un test o a través de reunirme con personas que conozcan del tema, cuál es la etapa en la cual yo me he quedado estancado. Si yo no he logrado avanzar espiritualmente, seguramente es porque no he logrado avanzar emocionalmente. Porque yo no puedo avanzar espiritualmente sin que a la misma par esté avanzando emocionalmente. El apóstol Pablo está hablando con una iglesia adulta. Está hablando con la iglesia de los Corintios, la iglesia que tiene los mayores dones del Espíritu Santo, la iglesia que Dios usa, la iglesia que ha levantado maestros, la iglesia que discierne acerca de cuáles dones son los mejores, pero es la iglesia que no tiene la cultura del amor. Es una iglesia que cuando usted lee el capítulo 13 siente vergüenza. En 1 Corintios siente vergüenza que sea el apóstol Pablo el que le diga: hay un don mejor, hay un don superior, se llama el don del amor. Tienen que practicar ese don del amor. Esa iglesia tenía dos tipos de creyentes, o los creyentes de esa iglesia estaban basados en que eran adultos que se comportaban emocionalmente como niños. Eran adultos, sabían diezmar, sabían ofrendar, sabían enseñar la palabra, pero su conducta era una conducta de niño, una conducta emocional de niño, pero también era una conducta emocional de adolescente. Ahora, ¿cómo es la conducta de un adulto que emocionalmente actúa como niño? Entonces, primero buscan que los otros los cuiden en lugar de ellos estar cuidando a otros. O sea, están buscando que los cuiden. Segundo, tienen mucha dificultad para entrar en el mundo de otras personas. Les cuesta las relaciones. Tercero, usan a los demás como un objeto para satisfacer sus necesidades. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Llora. Porque el llorar es la forma de manipular. Y un niño emocional, puede ser adulto, pero es un niño emocional, también llora, porque él quiere llamar la atención con llanto, con pataletas, con gritos, con ofensas. ¿Sí? Entonces, a veces la relación en pareja, el problema de las parejas ni siquiera es comunicación o valores. ¿Sabe qué es? Es que son muchas veces niños emocionales. Entonces, medio ella dice algo y él levanta voz, porque el que más grita es el que va a dominar. ¿Usted sabe eso? O sea, cuando el león quiere manejar su territorio, ¿qué hace? Abre su bocota. Y entonces él abre su bocota, los demás dicen: uy, es un león. ¿Sí? Así se parece en el hogar. Entonces la persona de la pareja, el que más grite, entonces lo que está tratando es de dominar su territorio. Lo hace a través de la manera menos adecuada, como es gritar. Y así a veces lo hacemos en medio de nuestras relaciones. Los niños emocionales son conducidos por la autogratificación. Solo le importa lo de ellos, no hay más. Solo lo mío es primero, lo mío es segundo, lo de los demás no vale, no importa. La felicidad de un niño está en recibir, no en dar. Entonces hay gente que solo quieren recibir. Se quejan, son sarcásticos, manipulan, son vengativos cuando no obtienen lo que quieren. Interpretan los desacuerdos como ofensas personales. Y cuando se sienten presionados, se desmoronan, se desilusionan y yo digo, se achicopalan con facilidad. Esas son como la conducta que maneja un adulto niño. Ahora, ¿cómo es la conducta de un adulto que es emocionalmente adolescente? Siempre está a la defensiva. No soporta las críticas ni aún las constructivas. Te están recordando con frecuencia algo que hayan hecho por ti. En otras palabras, te cobran el favor. Se preocupan por ellos mismos. Tienen dificultad para escuchar verdaderamente el dolor, las desilusiones o las necesidades de las demás personas. Son críticos y sentenciosos. Todo lo juzgan,
pero hay que los juzguen a ellos. Tratan mal los conflictos, huyen, culpan o terminan haciendo mala cara cuando les confrontan. ¿Cuál es el gesto más común de un adolescente cuando no le gusta algo de otra persona? La boca trata de llegar a la oreja, ¿no? Los labios trata de llegar a la oreja. No sé cómo hacen, pero casi que acercan, así como está haciendo Marlon, casi que acercan los labios la mayor cantidad posible a una de sus dos orejas, ¿sí? Ese gesto es inmadurez y es el gesto que tiene mucha gente cristiana, ¿sí? Mire, usted ha notado que hay personas que usted dice, no, mira, Walter tal cosa, lo estoy viendo crecer, y entonces la otra persona dice, no, pero es que yo conozco, no, es que tú no conoces la parte oscura de Walter todavía. O sea, le están diciendo algo bueno de Walter y la otra persona ya te quiere vender la idea de que Walter no tiene algo bueno. Esa es una persona adolescente emocional. Es una persona que no encuentra valores en otras personas. Es una persona que todo lo que va a hablar de otras personas es mal. O sea, no encuentra lo bueno en las otras personas. Y entonces estamos en una conducta equivocada. Ahora, el apóstol Pablo, allí en la carta de Hebreos, que dicen que la escribió el apóstol Pablo, no estamos seguros, pero dice, cuando fui hombre dejé ¿qué? Lo de niño. Entonces, ¿cómo debe ser mi conducta cuando ya soy adulto emocionalmente? Entonces, mi conducta emocional, ya siendo adulto, es que soy capaz de pedir lo que necesito. Soy capaz de pedir lo que necesito de una manera directa y honesta. Es decir, mira, no me gustó esta cosa, me parece que tuviste una apreciación incorrecta acerca de mí, me quisiera conversar contigo esta situación. Lo hace en tono de voz sin agredir al otro. Sin agredir. Nosotros tenemos aquí el cerebro primario, donde aparece una glándula que se llama la amígdala, y ese cerebro primario lo tienen todos los animales, o por lo menos los mamíferos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los animales son agresivos? Porque ellos solamente tienen un cerebro, el primario. Nosotros tenemos un cerebro constituido en tres partes. O sea, Dios al único ser que le dio un cerebro dividido en tres partes, en donde tenemos el del animal. Todos tenemos el cerebro del animal, ¿sí? Y se gradúa allí en la amígdala. Cuando la amígdala no procesa algo, entonces el hipocampo va a buscar la información, no la encuentra y dice, entonces se pone agresivo. Están hablando de mí, ¿sí? Entonces hay personas que creen que cada vez que van a hablar con ellas es porque las van a agredir. ¿Sí? Fulano de tal, quiero que nos reunamos, y esa es una preocupación. ¿Qué me irá a decir el pastor? O sea, cuando tú sientes ese temor es porque a ti antes te han agredido muchas veces. Cuando el jefe le dice al subalterno, mañana voy a reunirme contigo, ese subalterno no duerme porque su cerebro, su hipocampo está tratando de buscar la carpeta donde hay tanto daño que le han hecho otros jefes, que entonces no quisiera que esa reunión se diera, ¿sí? Eso nos sucede con mucha frecuencia a nosotros. Entonces, las personas que han logrado superar eso son capaces de pedir lo que necesitan de una manera directa y honesta. También reconocen, controlan y asumen responsabilidades de sus propios pensamientos y sentimientos. Entonces, mire que un adulto piensa y luego habla, cuando es emocional, piensa y luego habla. ¿Por qué? Porque hemos sido procesados, ¿sí? Y esa persona, aún bajo presiones, puede afirmar sus propias creencias, sus propios valores, sin ser una persona adversa o una persona agresiva. Es una persona que respeta al otro sin tener que cambiarlo. ¿Yo por qué voy a cambiar a Felipe? Yo puedo darle unas recomendaciones a Felipe, yo puedo darle unas recomendaciones a Marta, pero no te puedo cambiar, ¿sí?
Yo le puedo decir a mis hijas, a mi esposa, mira, tienes que ser consciente en comer estos alimentos, pero yo no se los puedo imponer, porque la única persona que tiene que tomar la decisión de cambiar es la persona. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué los cambios los generamos cuando nuestro cuerpo está deteriorado? ¿O por qué los cambios de salud emocional los generamos cuando el estrés nos está abarcando a nosotros? ¿Por qué no hacer cambios? ¿Por qué no hacer cambios? Aunque esta no es una palabra que se usa, hay personas tóxicas, no se usa en el Evangelio, pero en psicología se habla de personas tóxicas, así como hay alimentos tóxicos. Una Coca-Cola es lo más tóxico que usted se pueda tomar, cocinar con aceite vegetal es lo más tóxico que podemos hacer, ¿cierto? O sea, hay alimentos tóxicos, hay personas tóxicas. Hay personas tóxicas y hay personas que usted no las tiene que evitar, no las puede cambiar, pero hay personas en las cuales usted emocionalmente maduro tiene que decirle, hasta aquí te permito a ti. O sea, yo no puedo permitir que otro me agreda a mí porque tampoco estoy en la condición de agredir a otra persona. Es una persona que aprecia a los demás tal cual son. Sean buenas, sean malas, sean feas las personas, no importa, lo aprecian y lo valoran porque son. Esas personas adultas emocionales evalúan sus propios límites, evalúan sus fuerzas, sus debilidades y son capaces de discutir con otras personas sin agredirse el uno al otro. Pueden entrar en la vida emocional de otras personas sin tener que perderse o perder su identidad emocional. Por ejemplo, si en un matrimonio uno de los dos levanta la voz, el otro puede decir, mira, vamos a suspender esta charla, este diálogo, porque ya se te levantó la voz. Entonces, ya quiere decir que tu cerebro primario está funcionando por encima de los otros dos, ¿sí? Entonces, vamos a parar aquí. Porque si el otro levanta, 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 y los niños están alrededor, imagínense qué clase de cristianos van a ser sus hijos o nuestros hijos. ¿Aló? En todo eso tenemos alguito de culpa cada uno, no se preocupe que yo también, ¿sí? Tienen la capacidad de resolver un conflicto con madurez y negocian soluciones teniendo en cuenta la perspectiva del otro. Concluyendo ese primer punto, la primera acción que debes tomar es sentarte a evaluar y a examinar por qué actúas de la manera que lo haces. Sentarte a evaluar y a examinar por qué actúas de la manera que lo haces. O sea, en otras palabras, cuando usted con otra persona discute, el maduro emocional va a la otra persona y le dice, te pregunto, ¿cuáles fueron las razones por las cuales discutimos? Porque yo quiero crecer. Pueda que la otra persona no quiera crecer, pero yo quiero crecer. Y voy y me acerco a la persona. Y la persona dice, no, es que tú estás... Ah, listo, ok, lo anoto. Gracias y ahora lo voy a evaluar. Eso es examinarse. Pablo lo dice de otra manera, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que en otras palabras, no debo irme a la cama bravo. No debo irme a la cama bravo. En 36, casi 37 años de casado, nunca me he tenido que ir a dormir a otra cama, ni mi esposa se ha tenido que ir a dormir a otra cama. Nos hemos acostado bravos, pero así bravo y todo hemos dormido en la misma cama sin poner una almohada entre los dos. Y con todo y eso, o ella me abraza o yo lo abrazo, pero al día siguiente tratamos de arreglar la situación, ¿sí? Porque nos parece, la Biblia dice que un hogar dividido no prospera. Entonces el hogar en el matrimonio comienza en la cama. O sea, una cama dividida no prospera. Entonces ahí es donde el diablo se enseñorea. Ahí es donde el diablo le mete, o sea, ¿cuándo falló Eva? Cuando Adán la dejó sola. Entonces ahí, no, venga. Ok, me equivoqué, ok. A veces queremos que sea la otra persona la que diga perdóname, y a veces tú no has hecho nada, pero el perdón nace de la persona madura, no de la inmadura. El maduro dice, ¿sabe qué? Si yo fallé, te pido que me perdones, igual te perdono a ti. O sea, porque eso lo hace una persona madura. Entonces hay que revisar.
Tienes que revisar qué parte de tu vida familiar pasada aún prima en tus emociones. ¿Cómo prima la emoción de tu papá o la emoción de tu mamá sobre tu vida? Somos el resultado de eso. Vivimos en ese ambiente y ese ambiente a nosotros nos afectó. Número 2, segunda razón, no reconocemos que estamos estancados emocionalmente. No reconocemos que estamos estancados emocionalmente, porque Dios nos está usando en gran manera. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1, en la Biblia al día. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Hacia qué tenemos que avanzar? ¿Hacia qué tenemos que avanzar? Hacia la madurez. Tengo que avanzar hacia la madurez. ¿Sí? Ningún ser humano sobre esta tierra escogió en qué lugar, en qué hogar nacer, con cuáles padres venir a este mundo, como tampoco la estatura que tendría ni el color de piel o de ojos. Todo fue escogido por Dios y direccionado por Él. Pero hay una escogencia que nadie nos puede imponer, la de crecer emocionalmente. O sea, nadie te puede escoger o seleccionar ese crecimiento emocional. Finalmente, cada persona elige entre ser feliz o infeliz. Usted elige entre ser feliz e infeliz. O sea, ser feliz es una condición emocional y ser infeliz es una condición emocional. No tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero. Yo siempre que me veo a Carlos, Carlos siempre está sonriente. Otilia siempre está sonriente. O sea, Otilia puede tener los problemas del mundo. El año pasado o hace 2 años tenía problemas en su cabellera y le aplicaban unas agujas en la cabeza para trabajarle, que no se le siguiera cayendo el cabello. Y ella llegaba feliz a trabajar. O sea, la felicidad es algo que yo escojo, no es algo que otro escoge. Yo, mire, es que me voy a casar. Hay hombres y mujeres que se paran. Soy Marcos Manrique, felizmente casado. No, yo no soy felizmente casado. Yo soy casado. Yo soy un hombre feliz y por ser feliz estoy casado. Sí, o sea, uno no tiene que. O sea, cuando una persona dice felizmente casado, ¿sabe qué está diciendo? Lo contrario en realidad. O sea, no se siente felizmente casado. ¿Sí? Porque es que el ser feliz casado es algo que yo no se lo tengo que decir a otro. Es como pretensiones que hacemos. Estoy casado con la mujer más bella de la tierra. Eso no es verdad. O sea, cada uno está casado con la mujer más bella de la tierra, hermano. ¿Sí? O sea, no sé cuál es la palabra, que usamos los creyentes para tratar de valorar a la otra persona. Y como decía un maestro mío del seminario bíblico, cómo nos gustaría que toda la iglesia tuviera un permiso para ir a un huequito todos los días y vernos en la casa a nosotros, ¿cierto? O que realmente hubiera un altoparlante que hablara desde nuestros pensamientos. Ay, Dios mío, guárdanos de los altoparlantes. Calle esa boca. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace claro. Eso dice Proverbios 4:10. El camino es la conducta emocional de un creyente. Nacimos de nuevo para crecer. Escuche esto, nacimos de nuevo para crecer y para llegar a una madurez tanto emocional como espiritual. Si usted se crece en una de las dos y la otra no crece, usted está incompleto. La salud emocional no está distanciada de la espiritual y viceversa. O sea, no puede decir una persona, no, yo amo a Dios, yo lo amo con todas mis fuerzas, pero no ama a su prójimo. No lo ama realmente. Realmente, mire, cuando usted mira el madero donde fue colocado Cristo, usted notará que hay un equilibrio entre el travesaño horizontal y el travesaño vertical, ¿sí? Pero en el centro de esos dos travesaños nos encontramos con Dios y con el prójimo. En el centro de ese travesaño nos encontramos. Ahora, ¿qué parte del cuerpo colocó Jesús en el centro de ese travesaño? La cabeza, pero la de adelante o la de atrás. Colocó esta parte, ¿cierto?
Esta parte, ¿me están viendo? Bueno, entre la coronilla y el inicio de la nuca se encuentra el cerebro primario. Entonces, ¿qué parte entregó Jesús? ¿Qué parte entregó Jesús? Entregó su cerebro primario. Y el cerebro primario es el animal, es el cerebro animal que nosotros tenemos. En otras palabras, Jesús sanó para todos los hijos de Dios el cerebro primario. Y si yo no soy capaz de sanar mi cerebro primario, no he nacido de nuevo todavía. O sea, yo necesito trabajar en que mi cerebro primario, que es el que controla mis emociones, usted compra lo que sea gracias al cerebro primario. Usted paga las vacaciones de toda su vida porque la disfruta 15 días y la paga 20 años por el cerebro primario. O sea, es decir, usted hace las cosas que usted hace por el cerebro primario. Y resulta que Jesús colocó en el centro de la cruz el cerebro primario. Esta parte la entregó al Padre para que nosotros fuésemos sanados. Ahora, ¿qué debemos hacer para salir de las dos etapas más peligrosas de la emocionalidad enferma? Es decir, la niñez y la adolescencia emocional. Número 1, practicar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Mateo 22, 36, 37 dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Debemos practicar la presencia de Dios. Número 2, debemos practicar la presencia de la gente con una conciencia de la presencia de Dios en nuestras relaciones diarias. Practicar la presencia de la gente con una conciencia de la presencia de Dios en nuestras relaciones diarias. Mateo 22, 38 dice, y a tu prójimo como a ti mismo, de tal manera que si yo digo que amo a Dios, pero tengo malas relaciones con las personas, ¿lo amo de verdad? No. Mire, aprendamos a hacer este ejercicio. Cada vez que usted tenga que confrontar a una persona, busque 10 cualidades y un solo defecto. Busque 10 cualidades y un solo defecto. ¿Ya lo notó? Cada vez que yo tenga que confrontar a mi hijo, a mi esposa, o tenga que confrontar a alguien de la iglesia, voy a buscar primero ¿qué? 10 cualidades, 10 virtudes que tiene esa persona contra aquello que le voy a corregir. Ahora, voy a corregir porque la persona vale, pero lo voy a hacer desde la madurez emocional, no para dañar a la persona, no para destruir a la persona. Yo no me reúno con la gente y no lo pretendo hacer, y ustedes me pueden corregir si en algún momento yo me reúno para destruir su vida. Yo me reúno con usted porque creo que delante de Dios usted vale la pena. Pero número 2, creo que usted es una persona muy útil para el reino. Y creo que es una persona muy valiosa para el reino. Muchos comparten su devocional conmigo y yo siempre les escribo un detalle, le digo, corrige tal cosa, pero siempre le estoy mostrando un valor de la persona, porque lo que hace crecer a una persona son los valores. O sea, cada vez que, mira, alguien me comentaba, es que en el colegio siempre me están mandando nota de mis hijos. Uno de los dos, tu hijo no nació para ese colegio, 1. 2, tú no le estás afirmando los valores positivos a tus hijos. Porque nosotros tenemos que afirmarle los valores positivos a nuestros hijos. Yo he visto padres que el maestro se ha acercado a colocar, digamos, una queja del comportamiento del hijo. Y a veces, y mire lo que el hijo hace. El hijo nunca acepta. Un niño de aquí partió ahorita el jarrón, ¿sí? Y lo primero que el niño dijo, yo no tuve la culpa. Ahora, cuando yo no le enseño a mi hijo a asumir la responsabilidad, así va a ser su matrimonio. Así va a ser su vida. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque nos enseñaron a no responsabilizarnos de las cosas que hacemos. Y entonces el padre le dice a la maestra o al maestro, no, pero es que Pedrito siempre dice la verdad. Y si él dice que él no lo hizo, yo le estoy creyendo. Entonces deja al maestro como un zapato. El niño queda crecido, correcto, pero ese niño mañana no va a ser una pilatuna en la iglesia, mañana la va a ser
en la calle. Mañana va a tomar y va a volarse un semáforo y va a pasar un desastre. O sea, porque no nos enseñaron a crecer emocionalmente. Dígame qué padre y qué madre nos enseñó a crecer emocionalmente. Dígame quién nos corrigió. A nosotros nos daban una pela por la rabia de papá, pero no porque nos estaban enseñando. No porque nos estaban enseñando. Entonces, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos responsabilidad. ¿Sabe qué, hijo? En la casa hablamos. Y en la casa tengo una varita y le digo, vea, por eso que usted hizo, yo le voy a dar 2 varitazos en la nalga. Así que pele la nalga que le voy a dar 2 varitazos. Y lo voy a hacer con amor. Porque nosotros, ¿sabe qué hacemos? Vamos y pagamos lo que se rompió, pero no hacemos la corrección. Y mañana más tarde estrella el carro, mañana más tarde estrella la moto, mañana más tarde se acuesta con la novia, la deja embarazada y no se casa con ella. O sea, nosotros estamos enseñando a nuestros hijos las conductas porque no los enseñamos a responsabilizarse. Y nuestro trabajo es enseñarle responsabilidad. Ok, la maestra enseñó, dijo, ok, listo, hijo. Ok, hijo, vamos a trabajar en esto. O sea, no desacreditas a la maestra, pero vas a trabajar en eso. Ahora, si es el colegio el que ya no te corresponde, entonces tú tienes que buscar un colegio que se adapte a la creatividad, a la hiperactividad, porque muchos niños no son hiperactivos, sino que están dando un mensaje. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Número 3, deja de considerar o de creer que el mundo debe girar en torno a ti. Hay gente que cree que los demás deben pensar como ellos piensan. No, no es así. Ese es un gran problema que tenemos que resolver. El mundo no es como yo lo veo, no es según mi cosmovisión, ¿sí? Todos nacemos narcisistas y tenemos que romper con eso. Número 4, romper con el mal hábito de las relaciones yo-eso para pasar a construir las relaciones yo-tú, ¿sí? La gran mayoría de los creyentes ubicados en la adolescencia y en la niñez emocional manejan relaciones yo-eso. Las demás personas son objetos que deben girar en torno a ella, cuando realmente nuestras mejores relaciones es yo-tú. Tú eres importante como yo soy importante. La clave del crecimiento emocional es aceptar que Dios nos hizo diferente, pero que nos necesitamos mutuamente. Te respeto aunque no comparta tus ideas o tu conducta. Solo puedo ayudarte a encontrarte con la verdad si tú me lo permites. La segunda conclusión la conclusión de este punto es practicar la presencia de Dios y del prójimo que me rodea. Dejar de considerar que el mundo gira de acuerdo con mi cosmovisión, por lo que debo entender que Dios nos hizo a su imagen, pero no iguales en ADN como en manera de ver y de pensar. Por eso la práctica del respeto es primordial para llegar a lograr una edad adulta emocional y espiritualmente, de manera que nuestras relaciones se vean enriquecidas por un yo-tú en vez de un yo-eso. Cuando logremos tratar a las personas como Jesús lo hizo, nuestro ego habrá menguado y la imagen de Cristo habrá crecido entre nosotros. Y número 3, porque tenemos un discipulado basado en rendir cuentas. La tercera razón por la cual no tenemos una cultura del amor y no hemos crecido como adultos emocionalmente maduros es porque no tenemos un discipulado basado en rendir cuentas. La Biblia dice en Eclesiastés 4, 9 y 10, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Dice Eclesiastés 4, 9 y 10. Rendir cuentas no es muy común dentro de la familia de Dios. Confesar nuestros pecados después de haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento no hace parte del discipulado en la iglesia. Esto conlleva a un retraso en el avance y crecimiento emocional del creyente. Hago una pregunta aquí. ¿Quiénes pueden decir, después que confesé mi pecado al pastor, a mi líder, comencé a crecer y el diablo no me atacó más? Yo lo puedo decir. Hay gente que no confiesa su pecado, lo esconde o se esconde. Hace como el avestruz, mete la cabeza, pero el pecado hay que confesarlo. Los errores en nuestra vida es porque no tenemos un discipulado de rendir cuentas, hay que rendir cuentas.
El discipulado cristiano debe abarcar el tema de rendir cuentas. Es muy necesario y además permite que otra persona revise mi avance o mi retroceso en mi vida emocional, en mi vida espiritual. En Santiago 5:16 dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Necesitamos a alguien con quien contar para examinar nuestra condición emocional y espiritual. ¿Cuáles son las 5 razones por qué no rendimos cuenta? Primero, somos autosuficientes. No necesitamos de nadie. Segundo, no hay un discipulado en la iglesia que trabaje los aspectos espirituales de la mano de los emocionales. Tercero, hay pecados ocultos que me da pena confesar. Y ningún pecado debe darnos pena confesarlo. Cuarto, no construimos relaciones de confianza. Necesitamos construir relaciones de confianza. Qué bueno es que el varón diga: ¿sabe qué? No al pastor, al amigo, ¿sabe qué? Estoy siendo tentado por una compañera de trabajo, estoy siendo tentado por una vecina. Eso se requiere también para la mujer, porque también a las mujeres el diablo las tienta, ¿no? ¿Sí? No construimos relaciones de confianza y necesitamos construir relaciones de confianza. Y número 5, por pura rebeldía. Si somos rebeldes, no vamos a confesar absolutamente nada. Tercera conclusión: rendir cuentas es la clave para que seamos supervisados en nuestra vida emocional. Si no contamos con un compañero de oración y ayuno y a quien confesarle mis pecados, no podemos crecer emocionalmente. Y ese es el reto. Amén. Vamos a ponernos de pie y oremos al Señor, porque esta enseñanza quede realmente guardada en lo íntimo de nuestro corazón y que Dios nos ayude. Dios quiere que Centro Bíblico Internacional Medellín sea una iglesia con la cultura del amor. Con la cultura del amor. La cultura del amor es la cultura de crecer como adulto emocional. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti, Señor, a tu iglesia. Presento delante de ti, Señor, tu pueblo que hoy ha escuchado este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por las 3 razones que tú hoy nos has enseñado, por la cual no crecemos en la cultura del amor, por la cual estamos estancados emocionalmente. Y la primera razón, Señor, es que muchas veces no identificamos en qué etapa de nuestra madurez emocional nos encontramos. Nunca nos hemos dejado tratar en esta área, Señor. La segunda razón, Señor, es que no avanzamos, nos estancamos, Señor, simplemente porque Dios, tú nos estás usando. Y como tú nos estás usando en el Evangelio, creemos que todas las cosas están perfectas, están bien, Señor. No, ayúdanos a entender, Señor, que no están bien. Si yo no tengo buenas relaciones con mi familia, no estoy bien. Si yo no tengo buena relación con mi esposa, con mis hijos, no estoy bien. Si yo no tengo buena relación con la iglesia o con algunos hermanos de la iglesia, no estoy bien. Si yo esquivo el hablarle a un hermano en la fe, no estoy bien, Señor, no estoy bien. Señor, no estoy bien y estoy estancado y no podré ver tu gloria hasta cuando avance a la madurez que requiero avanzar, Padre del cielo, Dios. Y Señor, la tercera razón es que no hemos logrado todavía implementar una disciplina, un discipulado de rendición de cuentas, Señor. Necesitamos aprender a rendir cuentas, Padre del cielo. Necesitamos un compañero de oración. Necesitamos un compañero de confesión de pecados. Necesitamos un compañero que nos ayude cuando caemos. Necesitamos a alguien que nos levante, como dice Eclesiastés 4 del 9 al 10, Señor. Ayúdanos a levantarnos.
Ayúdanos a que yo confíe en alguien. Ayúdanos a que realmente, Señor, mis tentaciones sean confesadas antes que se conviertan en pecado, Padre. Mis debilidades sean confesadas antes que se conviertan en fortalezas, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Implanta este mensaje en todos nuestros corazones y en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén y amén.